Buenas tardes. En el día de hoy vamos a comenzar a ver dos temas netamente relacionados, uno referido a la parte legislación y el otro referido a la parte procedimientos de higiene y seguridad. Es muy importante saber que la disciplina tiene un lugar donde nosotros podemos revisar, un sustento, una base para que la actividad que realicemos esté resguardada, ¿sí? En primer lugar, nos preguntaremos por qué legislación en una materia netamente técnica. Es así que nosotros debemos conocer sobre legislación porque legislar significa que son un conjunto de leyes por las cuales se regula un estado o una actividad determinada. Desde este punto de vista, la disciplina de higiene y seguridad es una actividad específica, por lo tanto, necesita de ciertas leyes que regulen esta actividad, ¿sí? Vamos a ver un poquito cómo fue la seguridad industrial en la República Argentina. Nuestro país fue el primero en Sudamérica en legislar sobre seguridad laboral. En 1914, bajo la Ley 9688, aparecen las enfermedades que debían ser indemnizadas por el empleador. ¿Qué quiere decir esto? Obliga al empleador a pagarle al trabajador para que se recupere si adquiría una enfermedad relacionada al trabajo que estaba haciendo. 60 años más tarde, en 1974, se promulga la Ley 19.587, que es nuestra ley madre en la disciplina, que establecía las condiciones de higiene y seguridad en los diferentes lugares de trabajo, como así también las obligaciones que tiene el empleador, las obligaciones que tiene el trabajador y la aplicación de esta en todo el territorio de la República Argentina a todas las actividades, sean públicas o privadas, persigan o no fines de lucro. En el año 1996, con la ley 24.557, que habla específicamente de los riesgos laborales, va a ser un inicio para que los trabajadores estén más cuidados. ¿Desde qué punto de vista? Se va a ver los procedimientos para reducir los riesgos laborales, para reparar los daños derivados de accidentes y enfermedades profesionales, para recalificar y recolocar a los damnificados y para que cada trabajador esté asegurado a través de las ART. Es decir, que los empleadores debían y tenían la obligación de asegurar a todos sus trabajadores. Desde el punto de vista del marco legal de la disciplina, vamos a tener nuestra ley madre, la Ley de Higiene y Seguridad, que si bien se promulga en el año 74, pero se decreta recién en el año 79. En el año 96 vamos a tener la Ley 24.557, que es la ley relacionada a todos los riesgos laborales que tenemos. Y a partir de acá vamos a tener tres actividades importantes en nuestra disciplina. En primer lugar, la industria de la construcción. En segundo lugar, la agricultura y la minería. ¿Por qué hablo de estos? ¿Por qué se reglamentan específicamente estas actividades? Porque son aquellas que mayor cantidad de trabajadores, ¿sí? Nuclean, juntan, mueven, ¿sí? Por lo tanto, era imposible trabajar solamente bajo las normativas de la ley nacional y de la ley de riesgo de trabajo. Por lo tanto, se necesitaba legislar específicamente en cada actividad. Es así que en el 96 aparece el decreto 911 relacionado a la construcción, en el 97 el decreto 617 relacionado a la agricultura y en el 2007 el decreto 249 relacionado a la actividad minera. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver la estructura de nuestra ley, la ley 19.587. Esta ley fue decretada en el año 79 bajo el decreto 351 y la resolución 231. En ella podemos ver que está dividida en tres partes: normas generales, normas complementarias y el decreto 911.
Las normas generales me va a hablar de todas las generalidades necesarias para conocer la disciplina. Y las normas complementarias me va a dar a conocer las especificidades de cada una de las operaciones que necesito realizar. Por ejemplo, las normas generales en el capítulo 10 me habla de iluminación y color. Y en las normas complementarias, en el anexo 4, voy a tener estipulada cuáles son los lúmenes necesarios para los lugares, el distanciamiento de las luminarias, el posicionamiento y el color de acuerdo a la actividad que se va a realizar. Y el decreto 911 se anexa como parte de esto y va a modificar el decreto 351 a través del decreto 1338. Es así que a partir de esta legislación nosotros vamos a tener diferentes procedimientos que van a hacer que cada trabajador esté seguro, ¿sí?, en su lugar de trabajo, esté cómodo, porque lo importante de esto es que el trabajador se sienta cómodo y preste de mejor manera su servicio. Estos procedimientos técnicos son todos aquellos que se utilizan para poder comenzar o reanudar una actividad industrial, ¿sí? Son consecutivos e integrados. ¿Qué quiere decir consecutivo? Que van uno detrás de otro y que son integrados porque yo necesito de todos estos procedimientos para que la actividad sea aprobada. El primer procedimiento que vamos a realizar es el análisis de riesgo, ¿sí? El análisis de riesgo es una actividad preliminar que se realiza mucho antes de comenzar el trabajo, es para poder delimitar cuáles van a ser los procedimientos, las protecciones que va a tener el trabajador y me va a indicar cómo realizar esas actividades, ¿sí? El análisis de riesgo va a detectar las amenazas, los eventos no deseados y las consecuencias que estén ligados a todos ellos, ¿sí? Por lo tanto, se realiza a través de planillas muy sencillas en la cual nosotros vamos a anotar el nombre de la empresa, la dirección, teléfono, la fecha, el horario, el número de hoja y vamos a ver qué actividades se realizan, todos los riesgos que están ligados a ellos y las medidas preventivas. A partir de eso vamos a ver si podemos comenzar o no con la actividad laboral, ¿sí? El segundo procedimiento que vamos a utilizar es el análisis de trabajo seguro, que también es conocido como ATS o AST, ¿sí? Con esa sigla lo encontramos en nuestra planilla. Este es un procedimiento mucho más largo, que ya requiere de mucho más análisis y de mucha más atención de quienes lo realizan, ¿sí? En este caso lo realizan el Comité de Higiene y Seguridad, que está establecido dentro de lo que es la Ley de Higiene y Seguridad, ¿sí? Este procedimiento me va a detectar riesgo y peligro que me produzcan accidentes y enfermedades profesionales, ¿sí? Va a ser aplicable a todos los procesos críticos y claves y se va a desarrollar a través de 4 pasos, ¿sí? Que van a ser determinar la actividad que se va a realizar, dividirla en etapas sucesivas, detectar y analizar cada uno de esos riesgos ligados a cada procedimiento, a cada actividad y colocar medidas preventivas, ¿sí? Este procedimiento se realiza durante el trabajo, durante la actividad laboral, cuando ya cada trabajador está en su puesto, está realizando esa actividad. Por lo tanto, el análisis de riesgo anterior me va a dar esa posibilidad de que yo vea a mi trabajador y que ese trabajo que yo realice, ese análisis de trabajo seguro, sea mucho más eficaz y eficiente. Una vez realizado este análisis de trabajo seguro, voy a proceder a realizar vamos a ver acá una hojita, ¿sí? En el cual también se van anotando todos los datos de la empresa, quién lo realiza, la obra, el lugar. Y en esta planillita vamos a ver qué tiene elementos de protección personal, las máquinas y herramientas ligados a ese trabajo,
Y vamos a ver los pasos básicos, es decir, que yo voy a agarrar una actividad y la voy a dividir en diferentes pasos. Entonces, para cada paso voy a determinar los riesgos y peligros potenciales y las acciones preventivas para cada uno de ellos, ¿sí? Por último, vamos a ver la valoración o estimación del riesgo, que es un método implementado por el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en el cual nosotros vemos la severidad, la probabilidad y las consecuencias que tienen estos riesgos, ¿sí? En cuanto a la severidad, vamos a ver si son leves, graves o muy graves. Vamos a ver si son las probabilidades altas, media o baja. Y vamos a ver las consecuencias si son ligeramente dañinas, extremadamente dañinas o dañinas, ¿sí? ¿En qué sentido? Si van a suceder siempre, si no van a suceder, si el daño puede producir raspones, fracturas o la muerte, ¿sí? Entonces es un procedimiento muy utilizado y que es necesario, ¿sí? Para finiquitar con todo el proceso de análisis de riesgo para que mi trabajador esté seguro, ¿sí? El Instituto Nacional propuso un cuadrito muy sencillo, ¿sí? En el cual nosotros vemos las consecuencias y las probabilidades y están detallados los niveles de riesgo. Estos niveles de riesgo me van a decir a mí si puedo trabajar o no puedo trabajar. Tenemos el riesgo, el nivel, por ejemplo, trivial, en el cual no es necesario poner medidas preventivas, simplemente resguardarse. En el riesgo tolerable me va a indicar que necesito colocar medidas preventivas específicas para que el trabajador esté seguro. En el riesgo moderado me va a decir que si la obra avanza, necesito revisar si esas medidas preventivas puestas anteriormente siguen siendo eficaces. El riesgo importante a mí me va a indicar que debo frenar la obra para revisar las medidas preventivas y ver si puedo solucionarla, pero ese trabajo no debe estar haciéndose, debe frenarse. Debo tomar un tiempo determinado, solucionar y volver a empezar. Y cuando hay un riesgo intolerable, a mí me va a decir que no se debe realizar la actividad, se debe parar con un tiempo mayor al del importante y debo determinar si se puede trabajar o si no se puede trabajar, ¿sí? Si no se puede trabajar, lamentablemente debo cambiar de sector para luego poder iniciar nuevamente la actividad. Es muy sencillo este cuadrito. Una vez que yo tengo determinadas las consecuencias y las probabilidades, simplemente debo hacer un cruce de información con ellas y me va a determinar exclusivamente el nivel de riesgo. Por ejemplo, si yo tengo un riesgo con una consecuencia extremadamente dañina y una probabilidad alta, es importante tener en cuenta que el riesgo va a ser intolerable, ¿sí? Un ejemplo claro de esto es un trabajador que está en una obra en construcción, debajo de un andamio, donde están desencofrando columnas, y este trabajador está sin casco, ¿sí? Realizando la actividad. Entonces, la probabilidad de que le caiga una herramienta o una madera en la cabeza es muy alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay ninguna protección. Y el daño que le puede ocurrir es intolerable, quiere decir que hasta le puede causar la muerte, ¿sí? Visto y considerando todos estos procedimientos, vamos a decir que la palabra clave en este tema es precisamente la prevención, porque es una variable fundamental a aplicar en todo centro de trabajo público o privado, con o sin fines de lucro, en todo el territorio de la República Argentina, tal cual lo estipula nuestra Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo en su artículo número 1. Hasta aquí, muchísimas gracias por su atención.